Buenas tardes. Agradezco al Ministerio de Cultura por permitirme participar en este tercer encuentro de investigaciones sobre la cultura afroperuana. Quiero comenzar mi ponencia titulada Estudiantes universitarios afroperuanos, señalando que nos encontramos en el periodo 2015-2024, que ha sido proclamado por las Naciones Unidas como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. En este periodo se ha planteado a nivel internacional poner énfasis al cumplimiento de los objetivos de reconocimiento, justicia y desarrollo del programa de acción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, desarrollada en Durban, Sudáfrica, en el 2001. En Durban, el gobierno peruano, junto a la gran mayoría de estados del mundo, suscribió una declaración que atestiguaba la subsistencia de obstáculos políticos y legales para superar el racismo construido históricamente por el colonialismo en el mundo, y se comprometió a erradicarlos mediante legislaciones políticas, estrategias y programas para promover un desarrollo social equitativo. Luego de la conferencia de Durban, uno de los primeros pasos del gobierno peruano fue la creación de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, CONAPA, en el año 2001, que en el 2005 se convertiría en INDEPA, eh, Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Luego, en el año 2006, se declaró el 4 de junio como Día de la Cultura Afroperuana. Posteriormente, esto se convirtió en el mes de junio como mes de la cultura afroperuana. En el año 2009 se creó el primer Museo Nacional Afroperuano y ese mismo año se promulgó la Resolución Suprema del Perdón al Pueblo Afroperuano. Luego, en el año 2010, se creó el Ministerio de Cultura. Y dentro de este ministerio, encargado de la perspectiva intercultural del Estado, se creó la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana en el 2013. En el año 2016, la CEPAL, en un documento sobre el panorama social de América Latina, señaló lo siguiente: en los países de América Latina, cito, las personas afrodescendientes aún están en situación de desventaja a causa de la desigualdad estructural y las múltiples formas de discriminación, fenómeno que se inició en el periodo colonial y se consolidó durante la creación de los estados. Su resistencia y su lucha las han constituido en activos actores políticos y sociales, posicionando sus demandas históricas en agendas internacionales, regionales y nacionales. Fin de la cita. Este mismo año, 2016, el Ministerio de Cultura aprobó el Plan de Desarrollo para la Población Afrodescendiente, perdón, para la población afroperuana, Plan DEPA 2016-2020, el cual todavía se encuentra en ejecución. En sus aspectos educativos, este plan eh, se propone desarrollar programas antirracistas en las escuelas, así como reducir la deserción escolar y aumentar la profesionalización entre los adolescentes y los jóvenes afrodescendientes. Entre los objetivos estratégicos vinculados al sector educación, el Plan DEPA propone pasar del 87.1% al 90% de los afrodescendientes jóvenes con educación básica regular completa. Además, plantea alcanzar el 10% de menores de 34 años con estudios superiores completos. Según las estadísticas del Censo Nacional del 2017, estaríamos muy cerca de alcanzar el 90% de adolescentes afrodescendientes con secundaria completa en el Perú.
pues este censo nos indica que entre los jóvenes o los adolescentes entre los 12 y los 16 años, en el caso de los hombres, eh, asisten a escuelas secundarias entre el 90 y el 0.3%, y eso está por encima, digamos, de las expectativas del Plan DEPA, y entre las mujeres el 89.6% asisten a una escuela secundaria. Es decir, que esto ya casi se ha alcanzado. Además, el último censo nos indica que el 35.2% de los jóvenes entre los 17 y los 24 años atienden centros de educación superior. Tanto para las familias como para las organizaciones de la sociedad civil afroperuana, el acceso y culminación de los estudios superiores es clave para la inclusión social y la igualdad de derechos. Una tarea a asumir entonces es la de promover un mayor ingreso de jóvenes afrodescendientes a la educación superior. Sin embargo, los cambios en las cifras requieren también de un cambio en los contenidos y enfoques, tanto de la educación superior peruana como en los de la educación primaria y secundaria. Históricamente, los sistemas educativos peruanos, al igual que los latinoamericanos, en líneas generales, han tenido un rol lamentable en la perpetuación del racismo y la discriminación, resultante de concepciones eurocéntricas neocoloniales. Se requieren programas educativos interculturales que promuevan el autorreconocimiento y el reconocimiento recíproco entre los estudiantes de distintas identidades étnico-culturales. En esa línea, el Plan DEPA propone la creación de programas universitarios con estudios afroperuanos en el 3% de las universidades. Esto aún no existe en ninguna universidad peruana. En cambio, en universidades brasileñas, colombianas, estadounidenses, canadienses y diversas universidades europeas es posible encontrar distintos programas de pregrado y de posgrado especializados en estudios africanos y afrodescendientes. En general, las escuelas y universidades peruanas han asumido el rol de homogeneizar a una población diversa, identificada por el antropólogo, educador y escritor peruano José María Arguedas como una diversidad de todas las sangres. Y de alguna manera la misión de los sistemas educativos en el Perú ha sido unificar esta diversidad bajo una identidad nacional única, mestiza, con primacía de valores católicos y lengua castellana. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, se empezó a cuestionar esta homogeneización y se empezó a abogar por la construcción de una igualdad o equidad que valore las diferencias socioculturales. Actualmente, escuelas y universidades están llamadas a contribuir a la construcción de una sociedad democrática intercultural. Este cambio de 180 grados en la misión de los sistemas educativos aún está en sus inicios. Por ello, nos encontramos con muchas escuelas y universidades que, pese a elogiar la interculturalidad en sus documentos oficiales, mantienen, sin embargo, currículos eurocéntricos y, peor aún, prácticas docentes hispanistas homogeneizantes. Es decir, que este cambio requiere una mayor preparación, una mayor formación para la investigación y para la enseñanza, y esto tiene que pasar por mayores discusiones académicas y pedagógicas sobre las creencias de menosprecio que se siguen reproduciendo en nuestra sociedad contra nuestras identidades no europeas, especialmente las identidades afrodescendientes e indígenas. Al respecto, quiero compartir con ustedes una experiencia. Cuando yo era un estudiante de Estudios Generales Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú,
tuve que pasar un día un control de lectura sobre un ensayo eh, clásico en la historiografía peruana, como es el ensayo titulado Perú, Problemas y Posibilidades, escrito por uno de los sabios peruanos, Jorge Basadre, que yo conocía por su historia de la República del Perú, que había consultado docenas de veces cuando era un estudiante de la secundaria. Pues bien, en este ensayo, publicado inicialmente en 1931 y reeditado en 1978, 2 años antes de la muerte de Jorge Basadre, se repitió la afirmación siguiente, cito: se ha dicho que tienen los negros la ligereza, la imprevisión, la volubilidad, la tendencia a la mentira, la inteligencia viva y limitada, la pereza para el trabajo que el niño tiene. Su influencia correspondió a esos caracteres. En resumen, fue el suyo un aporte de sensualidad y superstición. Recuerdo que el día del control de lectura, esas líneas motivaron burlas contra los pocos estudiantes afrodescendientes que llevábamos ese curso. Confieso que luego de ello no tuve muchos deseos de volver a la clase, ni de seguir leyendo a Basadre. Por supuesto, hay muchísimos otros casos así, dentro de nuestra tradición intelectual más progresista. Por ejemplo, tenemos al amauta peruano, José Carlos Mariátegui, quien en sus 7 ensayos, de interpretación de la realidad peruana escribió, cito: el negro ha mirado siempre con hostilidad y desconfianza a la sierra, donde no ha podido aclimatarse física ni espiritualmente. Cuando se ha mezclado con el indio ha sido para bastardearlo, comunicándole su domesticidad salamera y su psicología exteriorizante y mórbida. Este par de ejemplos basta para mostrar que es necesario repensar y reexaminar muchos de los discursos académicos que continúan reproduciendo en nuestras aulas la discriminación social, además con estereotipos coloniales. Incluso discursos que pretenden ser inclusivos hoy en día suelen reproducir estereotipos establecidos por la cultura dominante al limitar la contribución afrodescendiente a la sociedad peruana a la gastronomía, la música y la danza. Necesitamos repensar y reinterpretar nuestras humanidades y ciencias desde miradas más interculturales. Como afirma la escritora nigeriano-estadounidense Chimamanda Adichie, cito: las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. Así, no tendría mucho sentido mejorar las estadísticas de acceso a la educación superior de nuestros estudiantes afrodescendientes e indígenas si lo que van a encontrar en las aulas de los institutos y universidades son discursos y prácticas discriminatorias incuestionadas contra sus propias identidades. Por ello, es muy importante a nivel universitario crear programas de estudios afrodescendientes, donde, además de estudiar las culturas e historias de África, se estudie a los autores de la negritud en el mundo francófono, del negrismo en el mundo hispanófono, de Harlem Renaissance en el mundo anglófono, así como a los autores del anticolonialismo, el postcolonialismo, la descolonialidad y la interculturalidad crítica. Por supuesto, así también necesitamos programas de estudio de nuestras culturas e idiomas amazónicos y andinos. Todo esto en aras de enriquecer nuestro patrimonio cultural, simbólico, a través de la investigación, la enseñanza y los diálogos interculturales, intergeneracionales. En este proceso se requiere superar prejuicios racistas coloniales.
y esta es una tarea que debe enfrentar el sistema educativo peruano. Estos prejuicios son los que, tanto en las microinteracciones cotidianas como en los grandes procesos sociales, han ido construyendo las enormes desigualdades que existen entre nuestros grupos socioculturales peruanos. Un texto, por ejemplo, que ilustra la manera como estos prejuicios afectan el acceso al campo laboral de los afrodescendientes profesionales es el titulado Cuesta Arriba para los Afroperuanos, publicado por la Universidad del Pacífico, por un equipo de investigadores, de economistas como Francisco Galarza, Gustavo Llamada y Carlos Celada. Y este estudio muestra, entre muchas otras cosas, por ejemplo, que los afroperuanos tienen 38% menos posibilidades de conseguir una entrevista de trabajo que sus pares más blancos y mestizos, a pesar de tener la misma formación profesional, la misma experiencia profesional y las mismas capacidades y habilidades. Esta discriminación, que ha sido sistemática por muchísimo tiempo en el Perú, afecta similarmente a nuestros ciudadanos indígenas y es la que, sumada en las diferentes esferas de nuestra sociedad, ha ido construyendo las desigualdades políticas y económicas que podemos evidenciar entre nuestros diferentes grupos socioculturales. Sobre esto podemos recordar que la filósofa Nancy Fraser señala que usualmente las injusticias económicas refuerzan injusticias culturales y viceversa. Así como la filósofa Iris Marion Young señala que cuando un grupo social es colocado en desventaja por los distintos sistemas de una sociedad, el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema judicial, el sistema político, entonces este grupo se halla en una situación de opresión estructural. Y esa es la situación en la cual se hallan los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Perú, ¿no? De alguna manera, entonces, existe una conexión, podríamos decir, entre la falta de aprecio de estas identidades y la situación de pobreza que afecta en un alto porcentaje a ciudadanas y ciudadanos afroperuanos e indígenas. Como proponía el poeta y pensador afroperuano Nicomé de Santa Cruz, hay que modernizar y descolonizar las identidades peruanas, lo que significa democratizarlas en la vida cotidiana. Y esto supone entonces transformar la manera como nuestros diferentes grupos socioculturales y las personas de diferentes identidades socioculturales se relacionan en el día a día. Quiero concluir señalando que es necesario en el Perú una educación intercultural que apunte, entre otras cosas, a descolonizar nuestras interacciones cotidianas. Esta es una manera de poner fin a las relaciones que han construido históricamente las desigualdades entre nuestros pueblos, para poder alcanzar los ideales políticos de libertad, igualdad y fraternidad para todas nuestras ciudadanas y ciudadanos afroperuanos e indígenas.